Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo programa de 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un programa de Justicia TV en donde buscamos entender cuál es el papel que cumple la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, cuáles son sus competencias, cómo funciona, cómo se organiza, para que todos comprendamos. Nos da muchísimo gusto estar hoy en día en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Derecho, en donde vamos a poder dialogar con sus alumnas y alumnos de la licenciatura en Derecho. Y me siento también muy contento de que me acompañen en esta emisión Irlanda Ábalos. Irlanda, además de ser profesora aquí en la Universidad Iberoamericana, en la carrera de Derecho, es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Irlanda, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Es un gran gusto para mí estar aquí para abordar estos temas que son de la mayor relevancia. Muchas gracias. Nos acompaña también Ricardo Ortega, quien es el director del Departamento de Derecho aquí de la Universidad Iberoamericana. Ricardo, bienvenido. César, muchísimas gracias y nos da muchísimo gusto compartir este espacio. Gracias por la hospitalidad. Y también Giovanni Figueroa. Giovanni es el coordinador del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos aquí en la Universidad Iberoamericana. Giovanni. Muchas gracias, César, por la invitación y por la posibilidad de poder conversar con nuestras y nuestros estudiantes. Muchas gracias. Pues me parece que basta ver en los medios que hay un conjunto de noticias muy amplio sobre lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia, lo que pasa con el entero Poder Judicial en estos momentos, y por eso este programa busca tratar de realizar un diálogo con ustedes para que a partir de preguntas, cuestionamientos, inquietudes, dudas, nosotros podamos tener una conversación para tratar de ir dando información que es relevante para todas las personas que nos ven. Pero se trata de darles la palabra a ustedes para que a través de sus inquietudes nosotros podamos dialogar. Así es que les pido que, por favor, nos digan con quién quiere formular la primera pregunta para que podamos dialogar. Bueno, veo aquí que ya levantó la mano su compañera. Por favor, acerquémosle un micrófono. Hola, buenos días. Soy Valeria Borges, de sexto semestre de la carrera de Derecho en Libero. Y mi pregunta es que en Twitter, ahora X, ha habido una polémica a la hora de votar las sentencias. Ahora que la reforma judicial redujo el número de ministros del Pleno, por lo mismo, mi pregunta tiene que ver con el número de votos que se requieren en acciones, controversias y amparos, tanto antes como después de la reforma judicial. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, realmente es una gran pregunta para iniciar. Hay un antes y un después de la reforma judicial que se acaba de aprobar en la forma como se votan estas decisiones en el Pleno de la Corte. Sobre todo, además, nos dice su compañera Valeria, en controversias y acciones, que esas las resuelve el Pleno, y en amparos, que se resuelven mayoritariamente en las salas, aunque algunos también llegan al Pleno. Giovanni, me gustaría que nos dijeras, yo creo que deberíamos de iniciar por cómo está el sistema de votación antes de la reforma, para después decir cómo lo estableció la reforma y después ver el momento en el que estamos, que es un impasse, hay un momento de tránsito, que hay muchas dudas. Entonces, ayúdanos a entender un poco más cómo se votan las sentencias en la Suprema Corte de Justicia, por favor. Bueno, pues aquí, gracias Valeria por la interesantísima pregunta, que es un tema de los más peliagudos, complicados, ¿no?, que se está enfrentando ahora en las decisiones del Pleno de la Suprema Corte. Como bien señalas, antes de la vigente reforma al Poder Judicial, en el artículo 105 constitucional, por ejemplo, que es el que regula tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad, se establecían mayorías calificadas o reforzadas para declarar la inconstitucionalidad de leyes. ¿A qué me refiero con esto? Un voto de por lo menos 8 ministros de los 11 que integran el Pleno de la Suprema Corte. Si esto lo traducimos en términos, digamos, porcentuales, si estuviesen presentes los 11 ministros el día que el Pleno tiene que votar una declaración de inconstitucionalidad de disposiciones normativas sometidas a control de constitucionalidad, por lo menos el 72% de los integrantes de la Corte tendrían que estar convencidos de que esa disposición era
contraria a la Constitución, ¿sí? Pero se van complicando las cosas si no están presentes los 11 ministros. Si solamente, imaginemos, en una sesión del Pleno estaban presentes 10, entonces el número mínimo de votos seguía siendo el mismo de acuerdo a la Constitución, 8 por lo menos. Pero el porcentaje va aumentando. Ahora se requeriría de una mayoría ya no solo llamada calificada, sino incluso reforzada, de por lo menos el 80% de los integrantes. Y podemos así ir sumándonos si están presentes solamente 9 ministros, 8 votos por lo menos, pero el porcentaje aumenta, ahora el 89% más o menos. ¿Y qué pasaba en el supuesto de que estuvieran presentes solamente 8 de los 11 integrantes de la Corte? Pues ahí la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley tendría que ser aprobada por unanimidad, es decir, por el 100% de los integrantes del Pleno que van a votar ese día una declaración de inconstitucionalidad de la ley. Ahora con la vigente reforma al Poder Judicial, esto cambia. Como sabemos, ya no serán 11 los integrantes del Pleno, sino únicamente 9. Y también se bajó el porcentaje o el número de votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de una disposición normativa. Es decir, ahora se requerirá del voto de 6 ministros del Pleno de la Suprema Corte. ¿Cuál es el problema central? Aquí tenemos que ver que por una parte la Corte sigue estando integrada por 11 ministras y ministros, pero en la Constitución se establece una votación ya no de 8, sino de 6 votos, ¿sí? Y entonces recuerdo que el 10 de octubre pasado, ¿sí?, esto se sometió a discusión del Pleno de la Suprema Corte, cuando se tenía que resolver una acción de inconstitucionalidad. Y 7 de los 11 ministros votaron a favor de la declaración de esa disposición normativa. Y entonces, si mal no recuerdo, Gutiérrez Ortiz Mena, pues hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es el número de votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de la ley? ¿Nos vamos a regir por lo que establecía la Constitución, que eran 8 votos, o vamos a tomar en consideración la nueva disposición constitucional que establece solamente 6? ¿Sí? El problema no se zanjó en esa votación porque uno de los ministros que estaba votando a favor de la conformidad constitucional de la ley finalmente se adhirió a los 7 ministros que creían que la disposición normativa era contraria a la Constitución, y entonces se alcanzó la mayoría de 8 votos sin resolver el tema de fondo, ¿no? Si se requerían 8 o se requerían 6. Creo que tiene una muy buena oportunidad la Suprema Corte para en los siguientes asuntos que va a resolver, incluido en el que está ahorita a punto de discutirse en los siguientes días sobre la reforma al Poder Judicial, sí, ante ese límite que establece la propia Constitución de que no puede haber interpretación analógica, se tendrá que decidir si las votaciones serán de 8 o, como establece ahora la Constitución, solamente de 6. Y es decir, eso se traduce en una mayoría simple, ¿no?, de los integrantes de la Corte. Aquí hay que decir una cosa, permítame. Lo que acaba de decir Giovanni es muy interesante porque, recordemos, la integración anterior de la Suprema Corte era de 11 ministros y para la declaración de inconstitucionalidad en acciones y controversias se requería el voto de 8. Esta reforma modifica, reduce el número de ministros a 9 y modifica el número de votos a 6 en el Pleno. Pero también, nada más aquí quiero pedirle a Irlanda que nos ayude. Esto es lo que está vigente para el Pleno en acciones y controversias. El Pleno, que conoce básicamente de amparos, ¿sí?, tiene también una mayoría que también cambia porque la reforma quita las 2 salas existentes en la Corte. Las 2 salas, si la reforma se queda, pues ya no van a permanecer. Todos los asuntos se van a ver en Pleno. La regla va a ser los 6 votos, digamos, los 6 votos de los 9, pero hoy, ¿cómo existe eso, Irlanda, en sala? Nada más para que tengamos ese dato, por favor. Claro, muchas gracias. Pues es un tema muy interesante en realidad y que nos representa también muchas complejidades ante estos ajustes constitucionales.
Lo primero que me gustaría destacarles es que para efectos de amparo se requiere una mayoría simple para que se pase el criterio propuesto, ¿no? Eso implicaría en las salas que se requiere una mayoría de 3 votos en cada una de las salas, que están integrados por 5 en cada sala, ¿no? Ministras y ministros, de tal manera que se requiere esa mayoría simple para que se apruebe un criterio. Pero para obtener un criterio que constituya jurisprudencia como precedente único, precedente obligatorio para todos los tribunales, se requiere una mayoría calificada. Así está establecido actualmente en la ley de amparo, que es algo que tendrá que reformarse también para ajustarlo a esta nueva realidad, además tomando en cuenta que desaparecen las salas con esta reforma. Entonces, todos los amparos que conocían las salas ahora los va a conocer el Tribunal Pleno. Entonces, ¿cuál era esa mayoría calificada para establecer un precedente obligatorio en sala? 4 votos. Si se obtenían por lo menos 4 votos, se generaba este precedente obligatorio para todos los tribunales. Y en pleno, para generar un precedente obligatorio para todos los tribunales, se requería una mayoría calificada de 8 votos, igualmente, ¿no? Entonces, por eso digo que va a venir también necesariamente un cambio, un ajuste a la ley de amparo para establecer cómo va a quedar esa mayoría conformada. Claro. Si ustedes nos han seguido en este programa, recuerdo que, si no recuerdo mal, cuando estuvimos en el TEC de Monterrey salió el cambio del sistema de jurisprudencia al sistema de precedentes. O sea que ahí también pudimos explicar, porque es un programa que ya tuvimos ocasión de que se televisara. Pero esto es muy importante. Este sistema de votación tal cual está hoy vigente está en un proceso también de cambio, Ricardo, porque lo cierto es que la reforma dice, bueno, eran 11 ministros y ahora van a ser 9, pero lo cierto es que esa compresión, ¿sí?, se va a realizar hasta el momento en el que haya la elección judicial que está prevista para junio del próximo año. Hoy siguen siendo 11 ministros y por alguna insuficiencia de técnica legislativa no se previó justo este tema de cómo se iba a votar, porque la reforma, hay que decirlo, ya está vigente, está controvertida y es lo que en los próximos días la Suprema Corte va a analizar, pero justo está ese impasse de decir, bueno, hoy con 11 ministros, que son la conformación actual, ¿la votación es de 11 o sigue siendo de 8? ¿No? Ahí hay un impasse, pero hay que entenderlo como el proceso de tránsito que estamos viviendo y que seguramente esto también tendrá que ser aclarado en algún momento por la Suprema Corte, ¿no? Sí, de hecho, creo que sobre todo para nuestras y nuestros estudiantes, para las personas que ven el programa, creo que es muy importante entender que no solo es una cuestión numérica. Es decir, la determinación de las mayorías es relevante en la medida en que la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, tiene una función muy relevante que es la de determinar si determinada regla cumple o no cumple con los extremos de la Constitución. De tal manera que las mayorías de ministras o ministros que tomen la decisión tan importante de invalidar una norma aprobada por el Parlamento, por el Congreso, pues se vuelve muy importante por 2 razones. La primera, porque echar abajo la decisión de un Congreso, o sea, la decisión derivada de un proceso parlamentario, que además está dotada de una presunción de constitucionalidad, es, en principio, decir, las mayorías políticas tienen límites y esos límites son la Constitución. Pero para poner esos límites necesitamos una mayoría que sea suficientemente amplia, que justifique y que legitime la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, esto que nos han compartido nuestra y nuestros colegas, me parece que es de la mayor importancia porque lo que está en juego no es otra cosa sino el poder que tiene la Corte de invalidar reglas que han sido aprobadas por el Congreso. Claro. Al final, lo que subyace, y ahí te pediría un comentario final, Giovanni, es justo qué número de votos se requiere en un tribunal constitucional para poder conocer y eventualmente echar abajo una decisión que está avalada por una determinada mayoría parlamentaria, ¿no? Esto tiene que ver, es verdad, con la presunción de constitucionalidad de las leyes y con otro sistema de principios que están atrás. Un comentario final para terminar de darle respuesta a esta interesantísima pregunta de Valeria. Sí, creo que con esta nueva mayoría requerida para declarar la inconstitucionalidad de leyes,
estamos hablando ya no de una mayoría calificada o reforzada como antes cuando se pedían los 8 votos sobre 11, sino ahora estamos en presencia de una mayoría simple. Y entonces creo que cuando en un sistema de justicia constitucional se establecen este tipo de mayorías, ¿sí? Pues la presunción de constitucionalidad de la ley se convierte en más débil, porque entonces sería más fácil para los integrantes del Tribunal Constitucional Mexicano declarar la inconstitucionalidad de la obra del legislador democrático. Y entonces creo que no se pensó en esto al configurar la reforma. Aun cuando ya esté integrada la Suprema Corte por 9 ministros, ¿sí? Si sobre 9 se requieren solamente 6, de todos modos sería más débil esa presunción de constitucionalidad si la comparábamos o la comparamos con el régimen anterior. Claro. Recuerdo también que en otro programa salió el tema de las salas, la complejidad a la que se va a ver sometida la Corte, porque el mayor volumen de asuntos que llegan anualmente a la Suprema Corte los atienden las salas, ¿no? Yo daba un parámetro el año pasado. Solamente de nuevos ingresos, de nuevos asuntos a la Corte llegaron 16,800, de los cuales la mitad eran amparos, justo, que los conoció a las salas. Bueno, 8,000 asuntos que van, 8,400 que van a las salas y que ahora al eliminar las salas se van a tener que someter al Pleno. Entonces, bueno, seguramente las sesiones televisadas van a ser mucho más como ahora las vemos, pero eso va a generar algunas repercusiones. Recuerdo que eso también ya lo hemos analizado, pero como primera pregunta fue muy interesante. Estamos, les recuerdo, en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y nuevamente les quiero dar el uso de la voz para que nos formulen una siguiente interrogante y sobre eso podamos seguir conversando. ¿Quién quiere formular otra pregunta? Allá veo que su compañero levantó rapidísimo la mano. Por favor, acérquele un micrófono. Adelante. Hola, buenos días. Soy Sebastián Melgar. Voy en 7º semestre de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de ver el programa con anterioridad a través de Justicia TV. Y en la última ocasión recuerdo que explicaron la función del protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero también considero que es importante y me gustaría que me explicaran el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Gracias. Gracias, Sebastián. Mira qué preguntas tan interesantes e inteligentes. Lo cierto es que el tema de los protocolos ya salió, es verdad, y tiene que ver con una forma también de modificar las propias dinámicas judiciales. Esos protocolos han sido una construcción que ha llevado evolutivamente la Suprema Corte, acompañada del Consejo de la Judicatura, un poco también para ver cómo el derecho está cambiando y cómo las perspectivas desde las cuales los juzgadores, las juzgadoras asumen la función de juzgar va cambiando y por eso hay necesidad de un ABC, que es la función de los protocolos, ¿no, Ricardo? Ahí, dinos, por favor. Gracias, César. Pues miren, me parece muy interesante la pregunta y yo plantearía 2 aspectos para la respuesta. El primero de ellos es una de las funciones más importantes del sistema de justicia, como su nombre lo indica, es asegurar condiciones suficientes que permitan el acceso de la justicia de todas las personas. Entonces, es un tema de acceso a la justicia. ¿Eso qué significa? Significa que la impartición de justicia y el acceso a la justicia debe garantizarse para todas las personas, pero particularmente para grupos que históricamente han estado desaventajados, excluidos, marginados de la sociedad. Y esto, por supuesto, incluye, temáticas vinculadas con desigualdades de género, problemas de acceso vinculados con problemas de discapacidad, el histórico rezago que han tenido los pueblos y las comunidades indígenas para acceder a la justicia y desde luego también el caso de las condiciones bajo las cuales las niñas, niños y adolescentes acceden a la justicia. Entonces, cuando hablamos de los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que estamos hablando es de un esfuerzo que está orientado a mejorar la calidad de la justicia y las condiciones de acceso de estos grupos que históricamente han estado excluidos de la sociedad. Y en particular, me parece que el papel que han tenido los protocolos desde su primera versión,
¿no? Ustedes recordarán que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace ya varios años, implementó un conjunto de protocolos orientados específicamente a estos grupos o poblaciones que se encontraban en condiciones de desventaja. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con las niñas y los niños. En el caso particular de las niñas y los niños, y trato de hacerlo lo más pedagógico posible, imagínense ustedes esto. Por lo general, el sistema de justicia es un entorno hostil para cualquier persona adulta me refiero. Nadie va necesariamente a un tribunal brincando de emoción o con gusto, porque los temas de acceso a la justicia son temas difíciles. Y en los sistemas de justicia, pues me parece que para una persona adulta ya implican un escenario de angustia, ya generan un escenario de tensión. Imagínense si para una persona adulta el acceso a la justicia es complejo. ¿Qué podemos esperar de las condiciones que enfrentan las niñas, niños y adolescentes cuando por diversas razones se ven obligados a tener que participar en un proceso judicial? Piensen, por ejemplo, en un caso de divorcio, en un caso donde se determine la guarda y custodia en materia familiar de una niña o niño. Piensen, por ejemplo, en un caso donde una niña o niño ha sido víctima de violencia de cualquier tipo. No es fácil para una niña o niño enfrentarse a la justicia. Y entonces lo que genera el protocolo, en particular el de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, o para impartir justicia en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes, no es otra cosa que tratar de cumplir con una expectativa que en teoría llamamos justicia adaptada a la infancia. Es decir, los niños no tendrían que cumplir con una obligación de ser ellos quienes se adapten al sistema de justicia, sino por el contrario, es el sistema de justicia el que tiene que adaptarse a sus necesidades, a su forma de pensar. Por ejemplo, ustedes saben que las niñas, niños y adolescentes tienen procesos de pensamiento y de carácter cognitivo que son diferentes a los de las personas adultas. Y por lo tanto, imagínense cuando un niño o una niña acude ante un juez y tiene que rendir una declaración, tiene que rendir un testimonio. Si un juez o una jueza o un agente del Ministerio Público interroga a ese niño como lo haría con una persona adulta, lo más probable es que le esté revictimizando. Lo más probable además es que el niño no tenga condiciones adecuadas para poder responder. Y lo más probable es que ese testimonio seguramente tendrá muchísimos problemas para identificar cuál es realmente el contenido o la manifestación del niño. Por eso es tan importante que el sistema de justicia se adapte a la infancia y que permita mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes. Creo que esto es una gran estrategia y además en los últimos años ha permitido, por ejemplo, que muchos juzgados, que muchos tribunales, que muchas autoridades incluso en el país cambien sus prácticas para hacerlas más amigables a la infancia. Esta idea de la adaptación del acceso a la justicia me parece muy, muy relevante, porque es verdad, ¿no? Hasta hace todavía pocos años considerábamos que el acceso a la justicia no tendría que preocuparse dependiendo de si quien acudía ante un juez era una persona mayor, una persona adulta mayor, una persona con cierta discapacidad o un niño o niña o un adolescente. Esto viene a cambiar con el protocolo para establecer la necesidad de dar una mayor protección que les facilite. Es verdad, como lo acaba de decir Ricardo, imagínense que hay un tipo de violencia, la violencia vicaria, por ejemplo, ¿no? Y que es necesario que el juez escuche a una menor. Bueno, imagínense lo que eso supone. Bueno, supone condiciones especiales que de alguna manera el protocolo las toma. Pero hay que decirlo, esto no parte de la nada. Esto parte de que dentro de la propia Suprema Corte ha habido una evolución en la forma de advertir estos problemas y en la forma de dejarlos asentados en la propia jurisprudencia, en sus propios precedentes. Todo eso después se retoma para la construcción del protocolo. En esa parte, Irlanda, justo, ¿qué nos puedes decir sobre cómo ha procedido esta evolución adentro de la Corte? Porque hay criterios muy relevantes que fueron claves para después poner algunas de las premisas de este protocolo.
Claro, claro. No, pues para complementar un poco lo que comentaba Ricardo, algo que es muy importante tomar en cuenta es que este protocolo se crea como un esfuerzo desde la presidencia de la Corte en 2012 inicialmente, ahora tenemos un nuevo protocolo en 2021, que precisamente se nutre a partir de todo el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Suprema Corte en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál fue la finalidad de este protocolo? Traer toda la normativa aplicable, tanto nacional como internacional, y todos los criterios jurisprudenciales y todos los parámetros internacionales, que agruparlo todo en un solo documento para facilitar a las personas juzgadoras tener también el acceso a todos estos criterios de tal manera que se puedan aplicar a cada caso en concreto que es sometido a su consideración. Entonces, esto también es algo muy importante a tomar en cuenta. Y entre esas cuestiones que se han abordado y que son fundamentales es al final un cambio de paradigma también en torno a cómo entendemos los asuntos de niñez. Porque durante mucho tiempo, yo incluso me atrevería a decir que más allá de estos problemas en la justicia, viene desde la propia creación del derecho. El derecho se crea a partir de un prototipo de persona. Una persona, ¿no? Un hombre blanco, heterosexual, sin discapacidad, propietario. Y entonces todas las personas que no entran dentro de esa categoría quedaban fuera, ¿no? Y por eso hablamos también de estos grupos desaventajados o de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Entre ellos los niños, niñas, adolescentes. Entonces, con ellos había un enfoque tutelar. Se pensaba que solo eran objeto de protección y no sujetos de derecho, que no podían ejercer directamente estos derechos. Entonces, cuando viene este cambio de paradigma, es con la Convención sobre Derechos del Niño. Ahí se habla sobre un concepto importantísimo que es la autonomía progresiva, que es entender que la niñez puede ejercer directamente sus derechos, pero que por su propio desarrollo necesita de representantes. Esos representantes principalmente van a ser los progenitores o la familia originaria, ¿no? Y esto también entonces viene a cambiar, como les digo, es un cambio de paradigma completo que impacta también en las instituciones jurídicas, de ahí que los precedentes de la Corte, por ejemplo, han abordado cuestiones sobre suplencia de la queja. La suplencia de la queja es muy amplia cuando se trata de derechos de niñas, niños, adolescentes. ¿Qué implica la suplencia de la queja? Que podemos meternos a analizar cuestiones que no fueron planteadas por las partes cuando hay una violación evidente a los derechos de la niñez. También implica que las personas juzgadoras están obligadas a llegarse de pruebas para resolver de mejor manera los casos. Incluso esto ha llegado a también cambiar las reglas sobre competencia de las personas juzgadoras, ¿no? Podemos pensar que un conflicto se está llevando a cabo en una entidad federativa en concreto y que el niño o niña vive en alguna otra, entonces puede cambiar la competencia para no tener que mover al niño o niña a este lugar y entonces entra con este concepto que decía muy bien Ricardo de justicia adaptada. La justicia se tiene que adaptar a la niñez y a la adolescencia para, sobre todo, permitir que puedan acceder a la justicia, permitir que no exista impunidad y en esa medida es que han ido avanzando los criterios de la Suprema Corte, estableciendo también la importancia de un derecho que es la participación de niñas, niños, adolescentes, de ser escuchados, pero no solo de ser escuchados en los juicios, sino sobre todo que esa participación sea debidamente tomada en cuenta en las sentencias por parte de las personas juzgadoras. Entonces, todo esto ha sido retomado y algo muy importante es eso, que los protocolos, la razón de ser de que cambiara el protocolo de 2021 fue que se incorporan todo este desarrollo que venía desde 2012 y que nutre todos los criterios que ahora son aplicables para las personas juzgadoras. Claro, me parece que expresa la forma como está cambiando el derecho en nuestro país. Porque un ejemplo, y la forma también como los jueces tienen que asumir o asumirse cuando tienen que ver asuntos en donde haya menores involucrados, ¿no? Un asunto que es muy elemental, pero cuando hay un divorcio, ¿sí? Se tiene que definir la guardia y custodia, ¿no? La legislación anterior daban por sentado o muchas veces una fórmula única, decir, bueno, la guardia y custodia debe ser para la mamá. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una vinculación más cercana, pero hoy en día esto está cambiando, ¿no? Y está cambiando y hoy el protocolo dice, a ver, ya no hay una única fórmula a seguir, sino tú, juez, entrevístate,
entrevista a los menores y trata de ver con quién se sienten en una situación de mayor comodidad para que también eso te sirva al momento de terminar tu decisión. Muchas veces le va a confirmar que quieren, tal vez tengan una verdadera cercanía con la mamá, ¿sí? Y el juez diga, pues adelante, pero si no, muchas veces puede decir, no, pues la tienen con el papá y eso les va a servir. O sea, esto cambia la perspectiva y también cambia, para abstraernos un poquito más, el hecho del principio de igualdad, de tratar desigual situaciones que son desiguales, y aquí una fórmula es para la situación de género, para los adultos mayores, para los menores. Todo está cambiando. Gio, ¿qué nos puedes decir, Giovanni? Sí, no, bueno, que estos protocolos creo que son importantes y que, si bien es cierto, los jueces tienen que resolver esos asuntos en base a lo que dice el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, pues son una importante herramienta, ¿no?, de acompañamiento. Ahora mencionabas otro tipo de protocolos, sobre todo aquellos que involucran cuestiones de género, por ejemplo, o adultos mayores, además del relativo a niñas, niños y adolescentes, y que han sido una importante herramienta de acompañamiento para los jueces en casos, por ejemplo, además de los que ya se mencionaron, bullying escolar, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, cuando mujeres privadas de la libertad, que se tienen que separar a sus hijos de sus madres, o también recuerdo casos sobre libertad religiosa. Se coloca en el centro, ¿sí?, de la decisión el interés superior de la infancia para resolver este tipo de asuntos. Entonces creo que son una herramienta fundamental para decidir mejor por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Claro, justo ahora recordaba, porque salió en un asunto que vimos también en clases, yo también soy profesor, ¿no?, claramente, y que para determinar justo cuando hay una mamá que tiene hijos menores y la mamá está encarcelada, ¿no?, que para que tengan la posibilidad de convivir, utilizan ya las llamadas, ¿no? Ya eso está autorizado, ya no es necesario que el niño o la niña entre a la cárcel para que tenga convivencia con su mamá, ¿no? Sino con un FaceTime, ¿no? Lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se está protegiendo el hecho de que la menor tenga que pasar por una revisión al momento de ingresar a la cárcel, y esto, digamos, le genera otro tipo de situaciones psicológicas, de ver que su mamá está recluida. Entonces, una llamada, eso está autorizado por, digamos, un juez de distrito, y en ese sentido, pues esto nos habla de cómo va cambiando, justo para proteger algo que está en nuestra Constitución, que es el interés superior de la niñez, ¿no? Bueno, estamos en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Universidad Iberoamericana. Les pido que no se vayan, hacemos un corte y volvemos. Estamos de regreso en 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Universidad Iberoamericana. Estamos platicando con Irlanda, Ricardo y Giovanni, profesores los tres de la licenciatura en Derecho en esta universidad. Y lo cierto es que han salido preguntas muy interesantes con las cuales hemos podido analizar, discutir, platicar entre nosotros, pero las preguntas están tan buenas que les quiero devolver la palabra para que nos formulen otra pregunta. ¿Quién quiere participar ahora? A ver, por favor, su compañero. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Napoleón. Actualmente estoy en octavo semestre de aquí de la Universidad Iberoamericana y mi pregunta va relacionada en cuanto a la proyección de asuntos. Vemos que la Suprema Corte de Justicia está listando asuntos para su discusión que ingresaron el año pasado. Sé que son asuntos tan relevantes que toman su tiempo, pero aprovechando su presencia, ¿me podrían explicar cómo se proyecta un asunto en la Suprema Corte y cuál es el tiempo que tarda aproximadamente este asunto? Gracias. Gracias, Napoleón. A ver, es una pregunta muy interesante que habla del funcionamiento de la Suprema Corte, algo que regularmente no se conoce. ¿Cómo se procesan internamente los asuntos? Recuerdo que hace unos meses México Evalúa sacó un parámetro bien interesante que dice que un asunto, desde que llega a la Suprema Corte, tarda en su proceso de revisión interno, de análisis y de proyección,
entre un año, 2 meses, para que después pueda ser listado y ya lo veamos en el pleno debatiéndose para su resolución. Un año, ¿no? En ese año, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se hace internamente? Yo creo que Irlanda nos va a ayudar mucho porque tiene esa experiencia dentro de la Suprema Corte. Ayúdanos a entender, Irlanda, ¿qué sucede en ese tiempo desde que llega un asunto, un amparo, una controversia, una acción de inconstitucionalidad? Ayúdanos a saber cuáles son los pasos que se dan. Sí, claro, con mucho gusto. La verdad es que es un proceso muy distinto, ¿no? Dependiendo del tipo de asunto también. Eso es algo importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones y controversias, las acciones y controversias se tramitan, hay un área específica de trámite de acciones y controversias. Estas acciones y controversias se turnan directamente en cuanto llegan a la Corte, se turnan a un ministro o ministra que va a ser la ministra instructora, por ejemplo. Entonces, la ministra instructora se va a encargar ya propiamente de ese trámite y la ministra instructora es la misma ponente que va a presentar un proyecto. Eso es algo que cambia con los amparos o con los recursos de revisión, que ahorita también, si me lo permiten, se los comentaré. Entonces, ¿cuál es el trámite de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia? Bueno, como están involucrados otros órganos del Estado que están siendo también involucrados, por ejemplo, con una acción, se está impugnando la inconstitucionalidad de una norma, entonces hay que mandar llamar a esos órganos a que den un informe. En ese informe lo que van a decir es aquellos argumentos por los cuales consideran que la norma en realidad es constitucional. De tal manera que este trámite implica también esperar los tiempos de notificar a esos órganos, de esperar a que manden estos informes para poder integrar debidamente el expediente. Integrado ese expediente, viene un cierre de instrucción, que ya está completo todo el trámite, y de ahí entonces pasa al área de ponencia de la misma ministra o ministro instructor, quien va a hacer la elaboración del proyecto de resolución. Estos asuntos, acciones y controversias, principalmente se ven en el Pleno. Hay algunos casos en donde se pueden ver en sala, pero es cuando no va a haber una solución de fondo, que va a haber lo que se conoce como un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque hay una causa que impide hacer el análisis de fondo. Entonces, en general, estos asuntos, si se ven en Pleno, se trabajan, ¿no? Se trabaja el proyecto en las ponencias. ¿Cómo se trabaja en las ponencias? Lo que pasa es que se turna a el ministro o ministra y ahí dentro, internamente, se turna a un secretario o secretaria de estudio y cuenta, que es quien inicialmente va a hacer este trabajo de análisis y de investigación para poder concretar un proyecto de resolución. Es un primer borrador que se propone a la ministra o ministro, quien va obviamente a revisar todo, a hacer ajustes a ese proyecto, y después ese proyecto se va a presentar al Tribunal Pleno. Se lista para verse en el Tribunal Pleno. Como vemos, las sesiones en el Tribunal Pleno son los lunes, los martes y los jueves. Por cada día se ven aproximadamente 2 asuntos en el Tribunal Pleno, implican la discusión de 11 ministros o ministras, si es que están todas y todos. Entonces eso alarga el tiempo también de discusión de los asuntos y por ende la lista se va también retardando. Entonces eso es parte de lo que hace que pueda tardar mucho en resolverse un asunto en pleno. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los asuntos de sala? Principalmente en sala, como ya lo comentábamos, se ven aquellos asuntos relacionados con amparo, con recursos de revisión, ya sea en amparo indirecto o en amparo directo. ¿Cómo se tramitan estos recursos? Llegan a la Suprema Corte y inicialmente se tramitan por la presidencia de la Corte. La presidencia de la Corte remite el asunto a la sala correspondiente, dependiendo de la materia. La primera sala ve materia civil y penal, la segunda sala ve laboral y administrativo. Entonces, dependiendo de la materia, turna esos asuntos a la sala y en sala se radica ese asunto y la presidencia de cada sala es quien va a llevar este trámite, para que veamos una primera diferencia de cómo se llevan las acciones y controversias, que quien lleva el trámite allá es la misma ministra o ministro ponente, acá no, el trámite lo lleva la presidencia de la sala.
Entonces, ese trámite implica recibir todos los expedientes, integrar ese expediente del recurso, notificar a las partes y una vez que ya está integrado ese expediente, se pasa a una ponencia de un ministro o ministra de la sala para que pueda hacer el proyecto de resolución. Y ahí viene este mismo trámite de turnarlo a un secretario o secretaria de estudio y cuenta para que haga el análisis del asunto. Ahora, ¿de qué va a depender también que estos asuntos salgan antes o después? De muchas variables. Los asuntos pueden ser muy, muy complejos, muy novedosos, puede ser que no exista ningún precedente nacional al respecto, y entonces hay que analizarlo también con mucho cuidado, hacer una revisión de la jurisprudencia comparada, hacer una revisión de los estándares internacionales, y por supuesto tener muy clara la problemática jurídica en el asunto. Eso implicará estudiar todo el expediente, de ahí obtener esa problemática y proceder entonces a esta revisión de estos estándares para construir una propuesta inicial. En sala los asuntos se ven y se discuten los miércoles en las 2 salas. Algo también importante es que para listar un asunto, una vez que ya está proyectado el asunto, que la ministra o ministro ponente ya lo revisó, se hicieron los ajustes correspondientes, para listarlo tarda 15 días en listarse un asunto, en el momento en el que se presenta a la sala. Es hasta dentro de 15 días que se podrá empezar a discutir el asunto y ahí puede venir también otra cuestión importante. Estas decisiones al final son colegiadas. La propuesta se hace por parte de un ministro o ministra, pero la decisión que se toma es colegiada. Eso implica que los demás ministros analizaron el asunto y presentaron también propuestas para mejorarlo, para cambiarlo. Incluso han llegado momentos en donde esa propuesta no pasa y entonces hay que cambiar por completo el criterio y presentar un proyecto distinto, ¿no? Que es el que va finalmente a hacer la resolución. Entonces, de ahí toda esta complejidad en la proyección de los asuntos y en el análisis y discusión de estos casos. Claro. Recuerdo que ahorita que escuchaba a Irlanda en los programas anteriores de 100 preguntas han salido, salió algún chico o chica de otra universidad, preguntó sobre la sección de acciones y controversias y justamente ahí salió parte de lo que nos comenta Irlanda. Y también alguien hace poco, no sé si fue en La Salle, recientemente estuvimos en La Salle, en el ITAM, nos preguntaba qué son las ponencias. Bueno, las ponencias es se entiende como el conjunto de personas que apoyan a cada uno de los ministros, ¿sí? Con distintos perfiles, distintas especialidades, llegan asuntos penales, asuntos civiles, asuntos administrativos. Entonces también hay una especialización en la ponencia, en donde regularmente el ministro, si es un tema penal, pues se lo da a el integrante de su ponencia, que es experto en materia penal, ¿verdad? Porque ya se entiende que hay una especialización y empieza toda este análisis y esta proyección que nos acaba de comentar Irlanda. Pero también un dato que es interesante, Giovanni, es la diferencia, porque es verdad, cuando llega una acción y una controversia, regularmente se está impugnando una disposición reciente, ¿no? Algo que se acaba de legislar y que se controvierte. En amparo no es así. En amparo, digamos, hay toda una trayectoria de un asunto que muchas veces esa trayectoria implica que cuando llega a la Corte tenga tomos de análisis, ¿no? Porque es un asunto que empezó en la primera instancia en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, y que, digamos, de ahí tuvo una secuela procesal que llevó 2 años y que después pasó por un tribunal colegiado, donde se echó otro ratito, y después llega en amparo directo en revisión a la Corte, entonces después de mucho tiempo ya son muchos volúmenes y eso también implica un análisis distinto, ¿no? Gio, ¿qué nos puedes decir sobre el particular, Giovanni? Sí, bueno, retomando un poquito algo de lo que nos compartía Irlanda y centrándome en tu última pregunta, César, ¿hay algo especial cuando se trata de resolver tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad? Y que a veces son más tardadas que los propios juicios de amparo en revisión. Por ejemplo, puede suceder que en este mes se esté resolviendo cualquiera de estos 2 instrumentos de control cuya demanda o demandas, dependiendo de los órganos legitimados en la Constitución, que hayan presentado demandas en relación
a una misma disposición normativa, a un mismo artículo, y que hayan presentado las demandas a lo mejor en 2020 y que apenas esté discutiendo esa resolución de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad. Entonces sí, a veces no es tan ágil como se pretende, ¿no?, resolver este tipo de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Nada más que ahí hay algo que escapa, ¿no?, de las reglas. Por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad, cuando se trata de disposiciones normativas en materia electoral, por la celeridad que tiene que ver en este tipo de asuntos. Imagínense que la Suprema Corte tarda tantos años y resuelve si una disposición normativa que se tiene que aplicar al proceso electoral que está en puerta, no puede tardar tanto, ¿no? Entonces, ahí tiene que primar la resolución de esa acción de inconstitucionalidad para determinar si la ley sometida a control en esa materia es conforme con la Constitución y por lo tanto se podrá aplicar sin ningún problema el proceso electoral. O si se declara su inconstitucionalidad o tantas tipologías de sentencias, ¿no? Si la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad temporal solamente de la disposición normativa, mientras que dure el proceso electoral y mientras tanto le da, retomando la jurisprudencia italiana, reviviscencia jurídica a la ley electoral que ya había sido derogada para que se aplique en el proceso electoral que está en puerta, ¿no? Entonces creo que es interesante todas estas formas, diferentes modalidades sentenciadoras que para atender a los casos particulares que se presentan cotidianamente ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, pues tiene que echar mano la Suprema Corte. Es muy interesante lo que dice Giovanni porque es verdad. En general, la Suprema Corte tiene un margen amplio de libertad o discrecionalidad para ir procesando los asuntos hasta que estén maduros y los pueda presentar al Pleno, listarse y puedan discutirse. Pero ahorita salieron dos excepciones. Una excepción es la materia electoral que tiene plazos restringidos y otra excepción es cuando hayan asuntos de atención prioritaria, que también es otra fórmula que los poderes del Estado le piden a la Corte, oye, atiéndeme prioritariamente esto porque la materia es muy relevante. Son dos excepciones, pero en general, digamos, prima el principio general de que la Corte va a sus tiempos y a su ritmo. Ricardo. Sí, me parece muy interesante lo que han planteado tanto Giovanni como Irlanda. Y yo un poco quisiera platicarles que a mí me ha tocado estar del otro lado, que es cuando acudes como litigante. O sea, durante muchos años he tenido la oportunidad de litigar casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, algunos casos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto que hay, es decir, eso que nos cuenta Irlanda es muy interesante porque de pronto cuando litigamos, lo que vemos es una caja negra donde no sabemos qué pasa, pero hay un proceso de elaboración de los proyectos que ya nos platicó de manera muy detallada Irlanda, que de pronto no podemos ver cuando estamos litigando. Y cuando estamos llevando asuntos, creo que uno de los grandes temas es que siempre queremos que el asunto se resuelva con la mayor celeridad. Pero también, y esto creo que es importante, no solamente apostamos a que el asunto se resuelva rápido, sino sobre todo que se resuelva bien. Y entonces creo que uno de los temas que más apreciamos quienes litigamos casos y hemos llevado casos ante la Suprema Corte de Justicia es que los asuntos sean analizados, como decía Irlanda, de manera meticulosa, con un proceso de especialización, que además den cuenta de una comprensión amplia del tema que se está planteando a discusión. Y eso me parece que habla de una exigencia fundamental de un tribunal constitucional. No cualquier persona que no tiene experiencia, que no tiene la formación necesaria, puede llegar a trabajar en un tribunal constitucional. Es deseable que quienes trabajan en la función judicial, particularmente en la Suprema Corte de Justicia, nos garanticen calidad técnica, especialización de las resoluciones. Muchos de los casos que llegan a la Corte, como decía Irlanda, son casos que tienen además por requisito de la propia legislación que ser trascendentes, ¿no? Si tienen que ser casos que impliquen
criterios novedosos, que tengan una trascendencia constitucional relevante y que eso me parece que obliga muchas veces a la Corte a tener que hacer una investigación profunda de derecho comparado, de cómo funcionan otros modelos o sistemas jurídicos en el mundo, qué es lo que se ha desarrollado en materia de literatura o qué se ha avanzado en investigación sobre determinados casos. Y entonces me parece que la garantía que da un tribunal constitucional de proyectos bien sustentados, con investigación, con la reflexión necesaria y la especialización, es una garantía de acceso a la justicia, es una garantía de calidad en el acceso a la justicia que me parece es fundamental no echar de lado. Bueno, lo dices y con eso me parece que también nos permite hacer un cierre para decir que esto que acaba de decir Ricardo puede estar y seguramente está en riesgo con esta reforma judicial, ¿no? Todo ese conocimiento, esa expertise, esa forma de procesar los asuntos, que ahora que haya un desplazamiento de magistrados, magistradas, jueces, juezas, ministros de carrera, se va a perder, ¿no? Va a tardar mucho quienes lleguen en interiorizarse, en tomar experiencia, en tomar conocimiento, y eso es algo que sale poco, pero debe de salir en análisis como estos de todo lo que se va a perder de conocimiento, de experiencia por esta reforma judicial. Estamos llegando así al final de nuestro programa, 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia. Agradecemos la hospitalidad que nos dio la Universidad Iberoamericana para grabar aquí en sus instalaciones, en sus magníficas instalaciones, y le agradezco a Giovanni, a Irlanda y a Ricardo el habernos acompañado y sobre todo ustedes que hicieron preguntas inteligentísimas que nos permitieron realizar esta discusión. No se olvide, 100 preguntas sobre la Suprema Corte por Justicia TV. Nos vemos la próxima.